Ustedes me dicen si se observa ahorita. Ahorita todavía no, licenciada. No, todavía no. Hoy sí. Hoy sí. Vale, entonces vamos a iniciar. Me perdí. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí, licenciada. Bueno, Sí, solo bueno, que de ahí esta pantalla bueno, completa. bueno. ¿Qué? Entonces, como muy bien, pues ya lo mencionaba, ¿verdad? Este es parte del eje de gestión de riesgos y en este, pues, vamos a hablar sobre las etapas del ciclo de los desastres y, pues, los contenidos que vamos a abarcar son los siguientes. Vamos a ver algunas generalidades. Luego vamos a ver la parte de gestión de riesgos de desastres y un abordaje desde las diferentes formas de gestión. Luego vamos a pasar a lo que es el marco conceptual de la gestión del riesgo de desastres y vamos a finalizar con el ciclo de los desastres y las etapas de esta. Dice aquí la participación ciudadana en gestión de riesgos también. Y ahí había otro pues objetivo allí que yo lo cumplí en el ciclo pasado que lo vamos a ver acá. Bueno, al finalizar, pues ustedes tienen que lograr interpretar el ciclo de los desastres como un enfoque integral que involucra la participación ciudadana como elemento clave para el desarrollo de la gestión de riesgos de los desastres. Luego, igual van a interpretar esos conceptos, las estrategias y los componentes del ciclo de los desastres y este era el objetivo que les decía yo, que es identificar las estrategias de gestión de riesgos desde la perspectiva de la participación social en tiempos de pandemia, que no lo desarrollo porque creo que en la comunitaria 1 hablé algo sobre el respecto, entonces para no duplicar el contenido. Dentro de esto, pues vamos a ver esta parte. Bueno, ya creo que con la edad que tienen ustedes y siendo tan jóvenes, pues podemos saber que nuestro país es un país pues que está permanentemente amenazado por eventos naturales, ¿verdad? Y antrópicos, los cuales pues han generado incontables emergencias y desastres a lo largo de nuestra historia. Entonces, por lo tanto, todos, digamos, estos contenidos son parte de todas las instituciones que forman lo que es la Secretaría de Vulnerabilidad o ahora también depende de la gobernación. Entonces, estos tienen como responsabilidad hacer frente a los problemas de salud que generan por estas situaciones y por lo cual se hace también necesario definir condiciones de organización y coordinación para disminuir los factores de riesgos en salud que se incrementan cuando estas situaciones ocurren. El Ministerio también de Salud tiene el compromiso de prevenir y atender la salud de las personas que resulten afectadas por una emergencia o un desastre. La incorporación del componente de gestión de riesgos en lo que es la planificación institucional y en la ejecución de las actividades de prevención, mitigación, preparación de respuesta y rehabilitación, que son conceptos que vamos a ver más detenidamente más adelante en situaciones de emergencia y desastre, lo que va a contribuir también a reducir ese impacto en el sentido de reducir también la vulnerabilidad de las personas ante los factores de riesgos a desastres. Es decir, que hay una parte de este gran concepto que últimamente pues se ha manejado, que es la resiliencia en las personas, en hombres y mujeres, también en las comunidades y en general en todo lo que es la sociedad. Esta nueva concepción de la gestión de riesgos a desastres también reúne los elementos de su manejo integral y abarca toda la complejidad en el problema de los desastres. Vean ahorita, bueno, muchos de ustedes no le dan la importancia a este componente porque, bueno, la verdad que en el momento si no hay una parte práctica, pues también uno como que no logra entenderlo, pero ahorita, ¿verdad? Con
el huracán Julia y que luego pues se convirtió ya en nuestro país como una tormenta tropical, pues los que están a cargo en las diferentes instituciones, especialmente en el área de salud, son los médicos, ¿verdad? Que tienen que estar viendo por la población, andar con todo el grupo de protección civil y al final, pues los responsables de estar en los albergues y viendo pues la parte del área de la salud. Entonces, digamos, este manejo integral y abarca toda la complejidad en el problema de los desastres. El Plan Nacional de Gestión de Riesgos a Desastres es una de las herramientas de planificación y que se define en el marco general que está dentro también de un documento operativo que es un marco político y estratégico que concreta lo que es la planificación estratégica de la reducción de riesgos y también facilita la articulación sistemática e integral con los planes de desarrollo institucional. Digamos que parte de esto, la Secretaría de Estado tiene como referencia este Plan Nacional de Protección Civil y Prevención y Mitigación. O sea, ya existen una serie de documentos en los cuales, pues, ustedes que están en redes sociales pueden enterarse cómo a través del Estado y las diferentes instituciones están involucradas ahorita en esos grandes conceptos que vamos a ver posterior, como es la reconstrucción y lo que es la rehabilitación. Digamos que el fundamento principal de este plan es el desarrollo de experiencias y la efectividad en el diseño de procesos de planificación y respuesta ante eventos de interés de la salud pública, identificando e incidiendo en aquellos factores que determinan socialmente el riesgo. O sea, además de recorrer que las capacidades institucionales son importantes para gestionar los riesgos y además de reducir el impacto de desastres relacionados y para que se concreten también exitosamente los objetivos estratégicos, se propone de alguna manera pues abordar las fases y las etapas que vamos a ver a continuación a través, digamos, de un conjunto de acciones estratégicas también que plantean líneas de acción y que deben ser llevadas a la planificación operativa institucional para su ejecución. En este marco conceptual de la gestión integral del riesgo a desastre, ha significado también una alternativa que surge para romper ese círculo vicioso en que cayó el llamado manejo de los desastres. Cuando hablamos acá antes, así se llamaba nuestro eje también, ¿verdad? Eje de desastres. Entonces, como que los conceptos a veces tienen una magnitud totalmente diferente y ahora hablamos de gestión integral de riesgos, ¿verdad? Entonces, se ha iniciado un cambio en la visión a corto plazo, obligando también a considerar el largo plazo. Pero más detrás de este concepto, la visión de gestión de realmente una estrategia y no una disciplina, es el resultado de un comportamiento interdisciplinario. Vean estos conceptos a veces como que nos da, a veces no logramos entender lo que significa la interdisciplinariedad y el multisectorial, que esta parte, digamos, no es preventivo, no es privativo de las instituciones, sino una activa y un valor o principio para una sociedad. Cuando hablamos de comportamientos interdisciplinarios, significa de que aquí están involucrados todo el tipo de disciplinas, llamémosle desde los rescatistas, psicólogos, médicos, bomberos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la sectorialidad, estamos hablando de todos los sectores que se involucran. Hoy ustedes pues pueden ver el protagonismo que tienen ciertas instituciones como la Fuerza Armada, las comunidades, Protección Civil, la municipalidad, pero como repito, ¿verdad? Hoy por hoy ustedes pueden observar qué instituciones realmente pues están involucradas en esto. O sea, no es un trabajo único para cierto sector, ¿vea? Sino que por eso hace este esfuerzo y la estrategia para una atención integral se hace a través de este tipo de
intervenciones. Además de esto, ¿verdad? Cuando hay diferentes términos y acepciones de estos conforme a las disciplinas involucradas en la temática de desastres, se hace también necesario trabajar sobre aquellos de más frecuente uso para poder identificar elementos y alcances comunes que permitan una comunicación y un intercambio de información sin equívocos en su interpretación. Por eso, el glosario que se incluye es una compilación de términos básicos y significados según fuentes reconocidas, o sea, para que no todos, cada uno de estos sectores o de estos equipos interdisciplinarios, entendamos qué significa, por decir algo, bueno, lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que son los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que de igual manera de aquí en adelante ustedes pues siempre van a tener esa, digamos, ese conocimiento que aparece siempre cuando hay también un componente de gestión, porque no vamos a dejar de hablar de estos tipos de término, ¿ven? ¿Qué significa la amenaza? Yo muy bien se los explicaba en el ciclo pasado, ¿verdad? Que es el factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, que está representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico y con una intensidad y duración determinada. Yo creo que ahorita, si ustedes, digamos, pueden trasladar esta terminología con lo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Porque no vamos a hablar, yo les puedo hablar desde el terremoto del 86, luego de los terremotos del 2001, pero ustedes esos no lo vivieron, pero ya o el Mish, por ejemplo, o el Stan u otros eventos que han ocurrido en nuestro país y que han causado muchos estragos, pues no están, digamos, como relacionados, pero ya con el evento que ha ocurrido a partir de este fin de semana, pues podemos correlacionarlo. Entonces, esta parte, digamos, del riesgo está relacionado con la probabilidad de que se sufran ciertos daños que dependen no solo de una amenaza, sino también de la susceptibilidad y la capacidad de reacción de lo expuesto, o sea, de la vulnerabilidad, que es otro de los conceptos que también siempre lo van a escuchar. Y en diferentes proporcional, digamos, a ambas, tanto la vulnerabilidad como la amenaza. Y eso recuerden aquella eh, fórmula que yo les daba en el ciclo pasado. De allí, pues, la necesidad de estudiarlas cuidadosamente para tener una buena estimación en el caso de ellos. Entonces, la parte de la vulnerabilidad, a ver, para no continuar así con el concepto, la vulnerabilidad, que es el factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto, una amenaza que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Yo recuerdo que aquí yo les colocaba un ejemplo y que creo que todavía es, ¿verdad? Si alguien vive en una orilla, digamos, o a la ribera de un río y con una tormenta tropical, de por sí ya sabemos que es una amenaza, pero la vulnerabilidad va a estar dada todavía en el sentido de la construcción de las viviendas o qué tan cerca o tan lejos puede estar de la ribera. Eso hace la parte de vulnerabilidad. Entonces, ese factor interno es tanto de la, digamos, del objeto o del sujeto, es lo que probablemente vamos a ver en el siguiente concepto que hace el riesgo. Y este es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. O sea, si tenemos esto, ya saben, bueno, hoy con la tecnología, pues se puede prever, ¿vea? Y eso también es parte de esto, ¿vea? O sea, ¿cómo? Si sabemos que nuestro país es altamente vulnerable a ciertos fenómenos, de desastres, entonces, por supuesto, esta parte de gestión de riesgos debe estar pues muy bien cimentada, muy bien organizada y que todos pues tomemos conciencia de lo que significa esto.
Y este riesgo está también relacionado con esa probabilidad de que se sufran ciertos daños que dependen no solo de la amenaza, sino también de esa susceptibilidad y la capacidad que se tiene también de reacción de lo expuesto y en diferentes proporcional a lo doble. De allí es la necesidad también de estudiarlas a todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver en relación a lo que es el alcance de la gestión de riesgo? Aquí, paulatinamente, digamos, se ha llegado a la conclusión de que el riesgo mismo es el problema fundamental y que el desastre nada más es un problema derivado. El riesgo y los factores de riesgo se han convertido en esos conceptos y nociones fundamentales en el estudio y en la práctica en torno a la problemática de los desastres. Entonces, esta transformación en las bases paradigmáticas del problema ha sido también acompañada por un creciente énfasis en material de referencia de las bases administrativas para la gestión de riesgo. Entonces, acá vemos cómo la relación que tienen los riesgos y los desastres guardan con los procesos de planificación para el desarrollo y en consecuencia con la problemática ambiental y el carácter sostenible. Ustedes podrán ser, digamos, como un poco más acuciosos, ¿verdad? En el sentido de que en este evento que ocurrió el fin de semana, pues ya era, digamos, era una amenaza, ¿eh? Y bajo esa amenaza podían tomar, digamos, todas las precauciones, ¿verdad? El Estado decretó alerta roja, esos colores creo que ustedes también tienen que manejarlos en cuestiones de riesgo, ¿verdad? Color rojo es prioridad 1, ¿verdad? Y cuando es rojo, pues es una alerta de mucha gravedad en sus consecuencias. Entonces, ustedes acá dieron el Estado, pues decretó, basado también en esta estrategia de la gestión de riesgo, que el Estado es el que tiene que velar por la seguridad de la población cuando existe una amenaza de este tipo. Entonces, aquí vamos a ver cómo el modelo del riesgo resulta ser una herramienta para interpretar el problema de los desastres y para programar estrategias de acción frente a los mismos. Entonces, acá se introduce el concepto de gestión del riesgo como la aplicación de un conjunto de medidas, ¿verdad? De planeación, de organización, de reglamentación y de intervención física y social que están orientadas a reducir esas condiciones de riesgo dentro de un territorio determinado, con la participación activa de la comunidad y de las diferentes instancias del Estado, verificando su misma incorporación en la cultura de la población y sus efectos dentro del proceso de desarrollo económico y social. Fíjense que esta parte, digamos que ojalá que ustedes pues ya van a tener pues ese acercamiento hacia las comunidades. Esperamos, ¿verdad?, que este grupo pues ya pueda tener un escenario para poder, digamos, quizás como explicarse, salir de lo abstracto a lo concreto, para que vean que una de las cuestiones tan importantes en todo trabajo y en toda intervención es la organización comunitaria. Entonces, en esto vamos a ver que con el propósito de facilitar la gestión del riesgo desde el sector público, se propone el modelo que incorpora 7 líneas de acción. Entonces, en estas 7 líneas de acción son un principio independiente de las condiciones de riesgo, de tal forma que van a ser desarrolladas o ajustadas a partir de un diagnóstico específico, como es el siguiente, que es el análisis de riesgos, que se va a entender como un proceso orientado a la toma de decisiones al que se le debe fijar un alcance de manera concertada entre el usuario o tomador de decisiones y el experto. El tomador de decisiones debe tener pues la claridad sobre qué datos necesita y el analista sobre qué datos puede obtener de manera confiable. Incorpora también acciones de identificación de escenarios de riesgo, o sea, por fenómeno,
la construcción de escenarios de riesgo, que es la evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad, y luego el análisis prospectivo de las alternativas de intervención y diseño de las medidas de intervención seleccionadas. Teniendo en cuenta esa secuencia para la generación de desastre, la identificación de estos escenarios de riesgo debe hacerse también por fenómenos amenazantes. En este caso puede ser, mire, o sea, todas las fotografías que ustedes van a ver acá, pues son de copyright, ¿verdad? Son de mi propiedad en el sentido, pues, de las experiencias que yo he tenido en los diferentes fenómenos que se han dado en el país. Y luego, pues, es importante tomar en cuenta ese carácter holístico también, ¿verdad?, de la generación antrópica de los desastres, su fraccionamiento e incluso para fines académicos, que nos puede también distraer de las causas subyacentes generadoras de los mismos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos que se necesitan, digamos, datos, estamos hablando de que usted como técnico puede orientar, digamos, cómo las personas en su localidad pueden hacer ese análisis de los riesgos. O sea, usted es un técnico que le va a permitir a las personas, porque hay gente que el riesgo está, por ejemplo, un gran ejemplo y que qué difícil es la parte de la basura, ¿verdad? Decir, mire, no botar la basura en lugares que no son permitidos, que se acumula, aparte de todas las enfermedades que puede tener, cuando ya ocurren estas tormentas, toda la basura se va a los tragantes, esto tapa, bueno, todo eso. Entonces, el hecho de hacer un análisis de este tipo es la que nos permite también hacer intervenciones eficaces. Luego viene la reducción de la amenaza. Esta reducción de la amenaza consiste en la ejecución de medidas de intervención que están dirigidas a reducir o disminuir el nivel de amenaza identificado en el escenario de riesgo. Entonces, de acuerdo con esto, vean, los fenómenos amenazantes, algunos de estos no pueden ser intervenidos para reducir su magnitud, principalmente del grupo de naturales, ¿verdad?, como son los sismos, los huracanes, pero sí, cuando hablemos de estos conceptos como mitigación, vamos a ver qué significa eso y cómo podemos, digamos, hacer una reducción de la amenaza. Entonces, ningún fenómeno natural extremo puede ser intervenido, pero se transforman en desastres por la intervención a veces social o antrópica que ejercemos y que nos coloca en vulnerabilidad. Ya pues nosotros en nuestro país, para lo que estamos aquí y lo conocemos, porque a veces, dependiendo en las zonas en que vivimos, no nos imaginamos el riesgo que pueden estar las otras personas en donde realmente pues construyen sus viviendas, y no porque se les antoja, sino, bueno, ya a este país creo que no le va a quedar un espacio donde poder construir una vivienda, ¿verdad? Somos tantos y la densidad poblacional es un problema en cuestiones de riesgo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo entre estos casos cómo son los fenómenos inducidos, y los de origen tecnológico solo se pueden lograr en esa reducción parcial, ¿verdad? Nunca una reducción total, es decir, que solo se puede atenuar la magnitud del interés. Entonces, la tercera parte, digamos que es la reducción de la vulnerabilidad, la vamos a interpretar como la implementación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el nivel de vulnerabilidad que se ha identificado en el escenario de riesgo, ya sea esto específicamente las que viven a orillas de los ríos, los que viven en bordos, ¿verdad? Que sabemos que cuando hay tormentas de este tipo, que son no una tormenta tropical, porque la tormenta tropical tiene sus propias características, pero cuando existe, digamos, una tormenta que se convierte como en temporal, creo que es de las más peligrosas porque está lloviendo suave, 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 y esa que no parece que sea tan
tan grave es la peor, ¿verdad? Porque eso hace que la tierra vaya acumulando agua, absorba, y en el momento, pues usted no puede ver que esa noche llovió, no, pero sí el día siguiente puede provocar una serie de situaciones, pues que se vuelve a veces en pérdidas de vida. Pues creo que ustedes ya escucharon lo que ocurrió en Comasagua, ¿verdad? Allí hay varias versiones, pues yo no puedo decir cuál es la versión verídica, ¿verdad? Porque depende quién se lo diga, pero muchos dicen de que pues esa zona ya estaba como catalogada de peligro y ya estaba señalizada que el muro no, pues estaba digamos, basados en esa, era una amenaza, ¿ver? Más la vulnerabilidad de que se volvió allí y si, digamos, no hubiera ocurrido una situación como la pérdida de vida, pues eso tampoco, ¿verdad? Esa amenaza no hubiera provocado pues lo que provocó, se hubiera caído, pero no hubiera provocado ningún daño. Pero allí es donde ustedes pueden lograr interpretar, digamos eso, sobre lo que es la amenaza, la vulnerabilidad más el riesgo. Entonces, en esta reducción de vulnerabilidad también se da en la parte económica, o sea, en la parte estructural, funcional y que esa reducción de vulnerabilidad social, institucional, cultural, educativa y política organizacional, entre otros. O sea, nosotros aquí, si ustedes recuerdan que hablamos de una serie de vulnerabilidades, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad escolar, bueno, una serie de vulnerabilidades que en lo cual, pues, aquellos que son dados en esta materia y que están como responsables de las políticas de esta área específicamente, pueden hacer, digamos, acciones que pueden mitigar, ¿verdad? O disminuir un evento que puede causar grandes daños. Luego miramos la parte de la organización para la gestión. Aquí la gestión del riesgo es un proceso interinstitucional que inquiere tanto de la habilidad individual de cada una de las instituciones, ya sean estas públicas o privadas, como de la capacidad de trabajo en equipo. Entonces, esto nos manda, no solamente en esta área, sino en todas las áreas, a hablar de ese trabajo en equipo. Esta es, digamos, la línea de acción que incorpora las herramientas para garantizar la planeación, la ejecución y el seguimiento a las demás líneas de acción de la gestión de riesgo. Estas acciones comprenden el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la capacidad de las entidades públicas para planear y ejecutar acciones en conjunto con otras entidades públicas o privadas y el fortalecimiento de las relaciones entre las entidades públicas y la comunidad. Yo creo que en otra de las asignaturas, o sobre el tema, mejor dicho, vamos a ver cómo está estructurado y cuáles son esas instituciones que forman parte, digamos, de esta organización. Luego, como parte también, vamos a ver el siguiente, es la transferencia del riesgo. ¿Verdad? Esa transferencia de riesgo es a través del aseguramiento y la financiación, entre otros. Constituye una línea de acción tradicional y fundamental en la gestión del riesgo, aunque podría considerarse dentro del grupo de los preparativos para la rehabilitación, el uso cada vez mayor. Este es otro concepto que vamos a desarrollar más ampliamente más adelante, lo que es la rehabilitación y que tanto en el sector privado como el público hace que deba hacer trabajo de manera específica. Luego viene el siguiente, es los preparativos para la respuesta a emergencias. En la secuencia, para la generación de desastres, diferentes puntos corresponden a situaciones de perturbación de la relación cotidiana con el entorno y que eso además corresponde a las situaciones de emergencia e igualmente en cualquier parte de la secuencia que se puede presentar una crisis institucional que tiene como principal causa el no estar preparado para las emergencias.
Entonces, acá, digamos, yo recuerdo que en el año 93, a lo mejor ustedes no habían nacido, o si 93 fue, se hizo la inclusión de los contenidos al currículum sobre esta temática, porque se consideraba tan importante que en la formación del médico exista también ese conocimiento sobre lo que es la gestión de riesgo. Yo creo que con la nueva currícula que se está haciendo, este contenido está eliminado. Bueno, por algo ha de ser, ¿vea? Pero yo considero que si vamos a continuar en un escenario comunitario, el hecho de tener un conocimiento previo de lo que es un riesgo en una comunidad nos va a permitir pues ser un poco más objetivo al hacer pues un diagnóstico comunitario. Bueno, si es que se vuelve a la comunidad. Bueno, entonces, para dar una respuesta adecuada y oportuna, se requiere desarrollar preparativos a nivel institucional y comunitario. Y aquí está, digamos, esta parte que hablamos de la rehabilitación y reconstrucción. Recuerda que estamos hablando de un marco conceptual y que posteriormente, pues en el ciclo de los desastres, vamos a ver un poco más definido cada uno de estos grandes conceptos. Estos preparativos incorporan acciones de organización, coordinación, capacitación, entrenamiento, inventario de recursos, aislamiento, procedimientos operativos de respuesta, simulaciones y simulacros de operaciones de respuesta, entre otros con el objetivo de lograr salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir la pérdida de bienes. O sea, cuando uno hace, digamos, un diagnóstico en un X escenario, miramos y usted puede, pues, con los conocimientos técnicos que tiene, saber, digamos, cuáles son las zonas más seguras, que en un momento determinado, para poder hacer acciones preventivas, hay que evacuar a las personas y llevarlas a zonas más seguras que donde están. Entonces, estos preparativos de rehabilitación y reconstrucción corresponden pues a medidas no estructurales que son, digamos, tendientes a establecer una orientación y la capacidad inicial para desarrollar acciones de recuperación luego de que haya sido superada la etapa de atención a la población. Creo que aquí estamos. Vamos a ver. Las políticas, digamos también, que nos hablan del marco institucional, hablan sobre el objeto de dar un sustento al presente plan. O sea, esto se hace una revisión de los documentos que respaldan el abordaje de la gestión integral de riesgos en el ámbito específicamente de la salud pública, que es, digamos, donde nosotros estamos, pues, interviniendo. ¿Ve? En ese escenario, o sea, habla sobre este marco de Sendai, que también creo que en el ciclo pasado les hablaba sobre esto, a partir de este marco que tiene como un objetivo lograr algunos resultados en los 15 años próximos. ¿Ve? Entonces, este marco que habla sobre la reducción del riesgo de desastre está contemplado desde el 2015 para el 2030 y que fue también aprobado en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas. Entonces, aquí a veces como que existe un problema y no es un problema actual, sino que siempre se da, que hay, digamos, políticas o intervenciones que se hacen a nivel de gobierno y no de Estado. Entonces, eso significa de que lo que hizo bien un gobierno, el siguiente lo bota e inicia nuevamente de cero y no retoma aquellas acciones que han ayudado, digamos, a hacer algo, ¿verdad? Que han superado alguna situación en una X área, digamos, para poderlo, pues, fortalecer. Pero no, vea, aquí es igual que para muchos, vea. Cada político llega y dice, no, este no hizo nada, votémoslo, y así. Y entonces esa parte hace, vean, pero aquí hay un compromiso, este compromiso que se estableció en esa Conferencia Mundial de las Naciones Unidas.
Entonces, en este marco de Sendai para la reducción del riesgo, que abarca este periodo que les mencioné, durante esa conferencia los estados, no los gobiernos, ¿verdad?, sentaron bases sólidas para que este nuevo marco de acción posea un enfoque basado en las personas y donde temáticas relacionadas a la salud, como la salud comunitaria, sistemas de salud, atención de emergencias, además de las pandemias y epidemias, fueran incluidas. Entonces también reiteraron su compromiso de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia en los desastres, o sea, como un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y de integrar como corresponda tanto la reducción del riesgo de desastre como el argumento de la resiliencia en las políticas, en los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles, y además de examinar ambas cuestiones en los marcos pertinentes. Entonces, ese marco de Sendai hablaba de cómo el objetivo era la reducción, ¿verdad? En esos 15 años, como se muestra allí, la reducción sustancial de riesgo y de las pérdidas ocasionadas por estos desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas y las empresas y de los mismos países y las comunidades. Entonces, en eso, teniendo en cuenta, digamos, esa experiencia adquirida en la aplicación de este marco de acción de Ohio, algo así, ya no puedo hablar japonés, ¿verdad? Pero, y en aras del resultado esperado y del objetivo, los estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes 4 esferas prioritarias. Aquí hablamos de 4 y la última tiene otra serie, pues, de actividades. En nuestra hablamos de la prioridad 1. La prioridad 1 comprende el riesgo de desastre. ¿Qué significa eso? Es que las políticas y las prácticas para la gestión del riesgo de desastre deben basarse en una comprensión del riesgo de desastre en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, de capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y los entornos. Entonces, ¿cómo comprender nosotros? O sea, ¿cómo hacer para que los técnicos, los involucrados, puedan comprender qué significa el riesgo de desastre? Porque este conocimiento se puede también aprovechar para la evaluación de riesgo previo a los desastres. Primero, para la prevención y mitigación, para la elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz para casos de desastres. Digamos que este es uno de los principios rectores. El marco de Sendai refiere también una toma de decisiones inclusiva fundamentada en la determinación de los riesgos y basada en el intercambio abierto y la divulgación de datos desglosados, incluso por sexo, por edad, discapacidad. O sea, eso es lo que nos permite nuestros diagnósticos, ¿ya? Cuando ustedes tengan quizás la oportunidad aquí en esta, creo que en esta asignatura se les ha hablado lo que es comunidad, ¿verdad? O sea, no crean que comunidad es una categoría peyorativa para poder designar a aquellas personas que viven en casas de, como decía la canción, ¿verdad?, en casas de cartón, ¿verdad? No, si ustedes han visto que ahora la parte de la vulnerabilidad no solamente se da basada en aquellas personas más vulnerables que los mencionan todos nuestros teóricos, ¿ve?, sino que está basada en las zonas de riesgo donde está. Y si no, pues miramos el mejor ejemplo, que fue el desbordamiento del Río Grande de San Miguel, ¿verdad?, en donde inundó toda una colonia, que fue exagerado cómo este río se desbordó, pero eso ya se conoce. O sea, eso ya se sabe, que ese río es una amenaza y
Por lo tanto, el construir en zonas en donde pasa el cauce de ese río hace que lo que ocurre, ¿ya? O sea, y eso es lo que se supone que se debe de prevenir. Es lo que usted tiene que conocer, ¿bien? Entonces, en esta parte de esta parte de estos conocimientos tradicionales, lo que específicamente es orientar para la comprensión inclusiva del riesgo de desastre. Entonces, eso es lo que nos permite. La prioridad 2, entonces, que es fortalecer la gobernanza del riesgo. Vean, el primero es comprender el riesgo. La segunda, perdón, es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo. ¿Qué significa esto? Que en los planes nacionales, regionales, mundiales, es de gran importancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desastres a todos los niveles. Y esto inicia desde lo que es la comunidad, o sea, partimos de la base, partimos de las zonas afectadas, ¿verdad? Es necesario contar con claros objetivos, planes, competencias, directrices y coordinación entre los sectores y entre ellos y así con la participación de los actores pertinentes. Uno de los principios rectores de Sendai mandaba fomentar la participación y empoderamiento de las personas mediante la integración de la perspectiva de género, edad, discapacidad, o sea, que fuera inclusiva. Y cultura en todas las políticas y prácticas, además, invita a promover el liderazgo de mujeres y personas jóvenes. Por lo tanto, ustedes saben que ahora con la teoría de género es necesario involucrar y empoderar a la mujer en todos los niveles. Entonces, por eso, y yo continúo diciendo, si usted no tiene, va a tener una práctica comunitaria, a veces se nos hace difícil comprender estos aspectos, pero ya desde hace años, pues existe en nuestras comunidades un representante de protección civil que está involucrada e incorporada en las mesas municipales. En las mesas municipales están todos los representantes de cada una de las comunidades, de las AGI o las, ustedes van a escuchar de AGIBA, que son las áreas geográficas de influencia que tiene cada unidad de salud y que por lo tanto están representadas en esas mesas municipales. Luego vamos a ver la parte de la prioridad 3, que es invertir en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia, ¿eh? Y las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastre mediante esas medidas estructurales y no estructurales que son esenciales para aumentar lo que es la resiliencia económica, social, sanitaria, cultural de las personas y las comunidades, los países y sus bienes, así como del medio ambiente. Estos factores, digamos, pueden también impulsar la innovación, el crecimiento, la protección de la cultura y la creación del empleo. Estas medidas también pueden ser eficaces en función del costo y fundamentalmente para salvar vidas, para prevenir y reducir las pérdidas, asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas. Veamos cómo esta parte de la prioridad 3, que es invertir en la reducción del riesgo de los desastres para la resiliencia, tiene también ciertos aspectos. Por ejemplo, que es potenciar las inversiones en instalaciones vitales, en particular y también en hospitales. O sea, si usted hace, digamos, como así, en una forma rápida, ¿verdad? Así como cuando se toma un selfie, ¿verdad? Y mira esta parte de cómo en nuestro país específicamente se puede estar potenciando esas inversiones en instalaciones vitales, ¿verdad? Y, por supuesto, en hospitales, ¿verdad? Usted haga allí su propio análisis basados en estos conceptos. Luego, otro de estas prioridades es
aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, incluso integrando la gestión de riesgos de desastres en la atención primaria, secundaria y terciaria de salud, específicamente a nivel local. Cuando ya usted tenga pues más conocimiento, sabrá que la atención primaria en salud abarca el primer nivel en el cual están las unidades comunitarias de salud básica y que éstas pues tienen sus equipos comunitarios. Luego van las otras que son las intermedias y luego lo que son las especializadas. Eso pues van a tener el conocimiento posteriormente. Y por supuesto hay que ir desarrollando la capacidad de esos trabajadores de la salud para comprender el riesgo de desastres y también aplicar enfoque para la reducción de riesgos de desastres en la labor médica, promoviendo y fortaleciendo los medios de capacitación en el ámbito de la medicina aplicada a desastres, apoyando y capacitando a grupos de atención sanitaria comunitaria en relativo a los enfoques de reducción del riesgo de desastres en los programas sanitarios en colaboración con otros sectores, así como la aplicación del reglamento sanitario también internacional, del cual la Organización Mundial de la Salud es, digamos, como la rectora en ese sentido. Y luego viene otro tercero, que es fortalecer el diseño y la aplicación de las políticas inclusivas y los mecanismos de protección social. Estos incluso mediante la aplicación, la implicación comunitaria. Por eso, vaya, si ustedes, uno de los contenidos es eso, vea, cómo es la participación comunitaria a este nivel. Y van a ver que eso es prioritario. Entonces, el acceso a los servicios sanitarios básicos, incluso de la salud materna, neonatal e infantil, la parte de la salud sexual y reproductiva, la seguridad alimentaria y nutrición. Incluir además a las personas con enfermedades crónicas y potencialmente mortales, debido a sus necesidades especiales. Esto para gestionar sus riesgos antes, durante y después de los desastres, incluido su acceso a servicios de salud, de servicios de salvamento. Fíjense que es una de las cuestiones que a veces se da y creo que eso son parte de los mitos que en una asignatura también de estas la van a ver, es el hecho de que las personas, dice, con enfermedades crónicas se ven como abandonada, pero no es el hecho de que el desastre ha causado, digamos, el que las enfermedades crónicas se devasten, sino simplemente porque la gente sale, ¿verdad? ¿Qué tiempo les queda de poder llevarse sus medicamentos? Entonces, el problema cuando se lleva a los campamentos es que este tipo de personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y otras que son casi farmacodependientes, es el hecho de que no lograron sacar su medicamento y entonces en los albergues se descompensan. ¿Ve? Entonces, una otra prioridad 4, que es, acuérdense, ¿ve? La prioridad 3 involucra a estas cosas: potenciar las inversiones, aumentar la resiliencia, fortalecer el diseño, incluir la persona con enfermedades crónicas. Ya en la prioridad 4, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación y rehabilitación y reconstrucción. Entonces, esta es, digamos, como el marco conceptual que tenemos en relación a lo que son la gestión integral de riesgo a desastres. Hoy vamos a ver lo que significa el ciclo de los desastres. En esta parte hay fases, digamos, de la atención que el enfoque tradicional de riesgo se ha enmarcado en lo que se denomina el ciclo de los desastres, que se fundamenta en 3 etapas sucesivas con sus propios procedimientos y actividades que son y que siempre ustedes van a hablar, por ejemplo, antes, durante y después. Así lo van a encontrar siempre. Entonces, la tarea, digamos, esta imagen que ustedes
pueden observar, aparece el evento, después del evento, si ven, es un, digamos, continuo, ¿ve? Se da una respuesta, de la respuesta viene la rehabilitación, después de la rehabilitación viene la reconstrucción, la prevención, la mitigación, la preparación y la alerta. Si este círculo, digamos, se diera a través de esta, digamos, forma, ¿verdad?, de circunferencia, pues cuando el evento ocurra, pues puede que este sea como lo decíamos anteriormente, o sea, no se puede disminuir o evitar que no suceda, pero sí evitar de alguna manera o mitigar de alguna manera, especialmente las pérdidas humanas. En de las tareas antes del desastre, en esta parte que hablamos, ¿verdad?, de estos procedimientos antes, ¿verdad?, que son las etapas previas a la emergencia o desastre, entonces buscan crear condiciones para minimizar en lo posible los efectos adversos de los impactos del fenómeno físico sobre la persona y sus bienes. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer antes, ¿verdad? O sea, tratar de buscar o crear esas condiciones para minimizar en lo posible. Vuelvo y repito, hemos tenido ahorita esto que acaba de ocurrir, que fue del fin de semana, pues ya se sabía, ¿verdad?, que la Julia venía y que venía con todo, ¿ya?, que era un huracán. Nosotros tenemos, y yo creo, también se los expliqué en el ciclo pasado, que el Pacífico no genera, digamos, como el feedback, digamos, de este tipo de fenómeno. Entonces, acá en Nicaragua, a ellos les afecta más. O sea, cuando entra por la zona del Caribe, hace estos estragos. Entonces, el entrar en Nicaragua hace que Nicaragua nos sirva como de escudo, ¿ve? Así hablando a los salvadoreños, nos sirve de escudo y esto hace pues que al entrar ya en nuestro país eso haya disminuido, pero aún así, si ustedes ven los estragos que trajo, pues no, a lo mejor pues no se previó mucho o las personas que están en la zona tampoco no están empoderados para poder medir las consecuencias de esto. Entonces, la actividad, digamos, se me fue. Digamos, durante el desastre tiene también como objetivo la asistencia inmediata, ¿verdad?, en las horas o días que siguen el impacto del evento que provocó la crisis. Esta segunda fase, ¿verdad?, que es la de durante, también es denominada de socorro. O sea, es lo que hacemos en el momento, ¿ve? Si alguien quedó soterrado, lo vamos y lo sacamos. Si alguien está atrapado, vamos y lo sacamos. Entonces, eso es en el momento, o sea, durante. Y luego las acciones que están después del desastre, que son aquellas que buscan pues retornar a la comunidad, al estado, entre comillas, de normalidad. Que, digamos, muchos dicen que la normalidad se logra rápido, no. O sea, sí algunas cosas, ¿verdad? Porque tratamos, o sea, en esta cuestión de la gestión del riesgo, se trata que las personas no estén mucho tiempo en los albergues. Y cuando veamos la parte de albergue, les voy a explicar por qué. ¿Ve? Ahorita estamos viendo el ciclo de los desastres. Entonces, ¿qué vamos a entender entonces en esta parte? Hablamos allí de lo que es la parte de el desarrollo de prevención, mitigación y preparación que se da en la fase de antes, ¿eh? Entonces, cuando hablamos en esta mitigación, ¿qué significa mitigación? Vamos a ver. Lástima que no los tengo, ¿eh? La mitigación es el resultado, digamos, de una intervención que está dirigida a reducir riesgos, a reducir, y se toman medidas con el fin también de reducir la amenaza. Entonces, este conjunto de medidas cuyo objetivo es reducir las consecuencias de los desastres mediante la intervención sobre el contexto social y material expuesto. Su propósito es realmente la reducción del riesgo, es decir,
atenuar los daños potenciales sobre la vida y los bienes. Entonces, si usted fuera político, digamos, ¿qué hiciera? Usted, nuestro país, que hoy es de 21.000 kilómetros cuadrados, si usted lo busca en el Ministerio de Recursos Naturales, el famoso MAR, usted podrá observar que nuestro país es altamente desastroso, ¿ya? O sea, es altamente vulnerable. Entonces, si ya los políticos que están en cada una de las esferas no dejaran lo que les decía yo anteriormente, abandonadas otras acciones que han ayudado mucho, porque ahora ustedes han escuchado hablar de que se están haciendo simulacros de evacuación en cuestiones de terremoto. ¿M? Entonces, que ya yo escuché por ahí, bueno, iba a ser el 10, ¿verdad? Pero como estábamos en emergencia, menos mal que tampoco no hubo terremoto el 10 de octubre. Pero el 10 de octubre han colocado como Día Nacional de los Simulacros por el terremoto el 10 de octubre de 1986. Entonces, ese día, pues todas las instituciones públicas y privadas están en la obligatoriedad de hacer su simulacro. Hoy tengo entendido que pasó para el 16. Entonces, el 16 de este mes, creo que es día lunes, 15, 16, no, pues creo que va a ser 17, 17 será el simulacro. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? Vean, la mitigación, que cuando se hacen planes, ustedes cuando estén en la Facultad de Medicina, ustedes saben que nuestro edificio es el más grande de toda la universidad, y que tiene 7 pisos y que está catalogado como un antisísmico. ¿Vea? Era, porque hoy están destruyendo otra vez, y lo digo así con todo, ¿ve? Los que han ido o están destruyendo la parte central en donde están los ascensores, ¿ve? O sea, no se sabe por qué, y ese edificio es antisísmico, ¿ya? Así fue construido, y por lo tanto, o sea, usted tiene que saber cuáles son los riesgos que hay en cada nivel. Y eso nos sirve. ¿De qué sirve que estaremos, por ejemplo, ahorita en el 5º piso, en el auditorium 1, y tiemble? Todos tenemos que quedarnos ahí. Si usted conoce ya el edificio. O sea, tiene que bajar 7 pisos. Entonces, ¿qué hace con salir corriendo? Nada, porque cuando usted vaya en el cuarto o tercero, ya el temblor ya ha pasado. Entonces, todas estas pequeñas cosas que aparecen, aparentemente a veces no son importantes, son necesarias para poder, digamos, hacer intervenciones que van dirigidas realmente a reducir estos riesgos. Las medidas también de mitigación están altamente relacionadas con aspectos legales, fiscales, administrativas, financieras y comunitarias, que pueden también regular el uso adecuado de la tierra. Estas acciones están dirigidas a reducir el riesgo, es decir, el potencial de pérdida de vidas y bienes. Hay algunas, digamos, actividades que pueden desarrollarse en estos centros educativos. Y, por ejemplo, está coordinar, digamos, con instituciones responsables que consideren, digamos, acciones técnicas de resistencia de edificación para que indiquen posibles áreas peligrosas. O sea, se supone que cuando se construye un edificio, pues hay toda una evaluación de suelo para ver si ese suelo soporta 3, 4, 5 niveles del edificio que están construyendo. Luego hay que gestionar apoyo de las instituciones encargadas de construir obras de mitigación, por ejemplo, muros de contención que requieran el centro educativo. Estamos hablando aquí que antes hablábamos de planes escolares, hablábamos de planes familiares, y hablábamos también de planes municipales. Cómo poder hacer planes de mitigación municipales, escolares y familiares. Entonces, igual hay que buscar un financiamiento para atender estas necesidades, ¿verdad?, de cada uno de los centros. Y por supuesto, hay otra parte, ¿verdad?, que es la preparación. En esta preparación, aquí hay un concepto que dice que es el conjunto de medidas y acciones para reducir
al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros dados organizando oportuna y eficazmente la respuesta. O sea, si mediante las acciones de prevención y mitigación no se eliminan totalmente las amenazas ni las condiciones de vulnerabilidad, o sea, que no es posible eliminar o reducir completamente el riesgo, pues esto quiere decir que el riesgo existe en algún grado y en consecuencia siempre existirá la posibilidad de que se presente un desastre. Por eso es necesaria la preparación para la respuesta frente a una eventual emergencia. Por ejemplo, las personas, perdón, que viven en las zonas costeras. Ellos tienen una gran organización, tienen sistemas de alarma, sistemas de alerta, ellos saben en qué momento, como conocen muy bien, ¿verdad? Cuando una tormenta puede ser devastadora, ellos saben a qué nivel deben de estar para poder evacuar a su gente. Y esa es una eh, organización local, ¿verdad? Que ha estado dada también por técnicos para hacer este tipo de preparación. Dentro de estas actividades de preparación están, por ejemplo, la elaboración de los planes de emergencia y de los planes escolares, además de los procesos también de capacitación enfocados a atención de emergencia y también la definición de estados de alerta. Lo que les decía, o sea, hoy las comunidades, bueno, eso fue en la gestión anterior, ¿verdad? Se lo digo porque creo que los que hemos tenido trabajo comunitario nos consta que había, digamos, capacitaciones para la gente que estaba involucrada en la parte de protección civil. Entonces, una de las actividades que se deben de realizar es, primero, hay que capacitar a la comunidad sobre la importancia de la preparación y la forma de actuar frente a la probabilidad de un evento. Y aquí viene, a quién las personas que forman parte de estos grupos tienen que tener como cierto perfil, ¿no? Porque a veces las personas crean más un desastre con su alarma, con sus estados emocionales que no los pueden, eh, digamos, controlar, ¿verdad? Entonces, esto también no abona, ¿verdad? A esta preparación. Entonces, también mantener el contacto permanente con los organismos de socorro para realizar jornadas de capacitación y simulacros, porque de nada sirve tampoco, que, por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene todo un plan de simulacro y si nunca hacen simulacro, ¿verdad? Simplemente están atados. Ahora, si ustedes también se fijan, cada institución tiene los famosos comités de higiene y seguridad ocupacional y que están pues en una forma paralela con la parte de esta protección civil o vulnerabilidad, Secretaría de Vulnerabilidad, como se le llama. Además de eso, el mapeo de zonas de seguridad en los lugares. O sea, cuando usted conoce, yo le voy a quizás aquí a mencionar algo que que es una medida de mitigación y que también es parte de la preparación. Pero, por ejemplo, cuando usted sale de su casa, usted tiene que decirle a sus papás a dónde va. Y no decirle, mire, voy para la universidad y se va para Metrocentro, ¿ve? O se va para otro centro comercial. ¿Y qué? ¿Tiembla? Ah, y su papá lo hace, ah, no, a la Facultad de Medicina. Y todos corren para a buscar a su hijito a la universidad y su hijito y su hijita no está en la universidad. Entonces, cuando usted sale, debe de decir a dónde está. ¿Eh? Porque no que no vaya a ocurrir algo trágico, pero imagínese que usted diga, mire, yo estoy en la universidad y se escuche y decir, mire, en el terremoto el edificio de economía se cayó y su mamá sabía que estaba en ese edificio y se muere porque, y usted no está ahí. Entonces, eso tampoco, ¿ve? Entonces, cuando uno, ¿ve? Y que usted le diga, mire, voy a ir al cine, ¿ve? Mire, si ocurre un terremoto, porque esa es otra digamos, de las acciones de preparación, por decirle, si usted va a salir y ustedes en su familia digan, mire, si ocurre un terremoto, no nos andemos buscando.
¿verdad? Tengamos un punto de encuentro, porque ese desastre trae consecuencia otro tipo de desastres, ¿verdad? Entonces, andar perdido, buscándose, que mire que los teléfonos, bueno, hoy hay esa ventaja, ¿verdad? Que hay teléfonos móviles, pero como siempre, ay, no ando saldo, ¿verdad? Porque se lo terminó en estar en el Facebook. Y hablar y decir, mire, si yo un día, bueno, hoy todos estamos virtuales y estamos en nuestras casas, ¿ve? Aunque dicen que en primer año ahí andan viroleando por ahí y para acá en otras materias, pero igual, ¿verdad? Decirle, mire, mamá, yo voy a estar en tal parte, si en dado caso temblara o ocurriera, mire, no se aflija, ¿verdad? El punto de encuentro tiene que ser tal lugar, ¿verdad? O todos nos vamos a reunir aquí en la casa. Si ya no aparezco en 3 días, entonces búsqueme, vea, porque a veces esa es otra, ¿vea? Que se van con sus amigos o se van con sus amigos y no tienen esa decencia, ¿vea? De informarle a sus papás, ¿vea? Que se van para otra parte. Y allí empieza otro tormento, ¿ve? Entonces, esa es parte, digamos, de la preparación también como familia que debemos de tener en estos casos. Si no lo ha hecho, pues hágalo, ¿eh? Y de igual manera, hacer una evaluación en su casa. Bueno, ese es otro tema que no voy a terminar si continúo. Pero dentro de esto también es el hecho de promover la conservación de los recursos naturales, hacer un mapeo de seguridad, tanto también en su casa, ¿ve? O sea, a veces nosotros vamos acumulando en nuestras viviendas cosas innecesarias o las sillas no las quitamos, ¿verdad? Y cuando ocurre algo salimos corriendo. El desastre en sí no le puede provocar una pérdida de vida, sino el hecho de que usted no quitó tal objeto, ¿ve? Y que le cayó en la cabeza y te mató, pues. Entonces, también debemos de hacer esos aspectos. Establecer mecanismos que sirvan de alerta en caso de que se presente una situación de emergencia, lo que les mencionaba. ¿Ve? Hay que disponer de equipos y materiales para asistir ante una eventual emergencia. Nosotros, ¿ve? Antes, bueno, se preparaba al estudiante y eso era parte, digamos, de primeros auxilios, porque antes comunitaria tenía esa responsabilidad y creo que mirábamos mejor los primeros auxilios que ahora. Entonces se les enseñaba qué debe de tener un botiquín en su casa, qué debe de mantener. Y que eso nos sirve también, ¿ve? Siempre tener una lámpara, ¿ya? Pero la lámpara, en ese momento a lo mejor no le ponga las pilas porque se le van a rebalsar y estarlo revisando en una forma constante. ¿Ya? Sacar aquel medicamento que ya se venció, estarlo reponiendo, estarlo revisando, qué es lo que debe de mantener. Entonces, esas cosas, digamos, esas acciones son los que nos van a permitir también integrarse o, digamos, prepararnos para mitigar una situación. No quiere decir que no va a ocurrir. Vamos a ver el otro. Aquí digamos, esta es nada más una diapo para que ustedes vean que que en esto, cuestiones de desastres, los colores pues tienen un significado, pero no es el objetivo de ahora. Pero sí este concepto que dice alerta, ¿verdad? Alerta es un estado declarado cuya finalidad es tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento catastrófico. O sea, esta parte de alerta declara con anterioridad a la manifestación de un fenómeno peligroso. Lo que ocurrió, y repito, si lo menciono porque es lo que tenemos ahorita y usted también lo tiene en mente y ha sido testigo de eso, lo que se dio el día ya sábado, se dio una alerta. Viene un huracán que se llama Julia y esta Julia pues nos va a hacer pedazos y se puso bien feo, ¿verdad? Todo lo que había alrededor de esto, pero gracias a Dios, pues aquí, y digo gracias a Dios, porque si aquí hay un huracán de ese tipo de grados que decían que iba a entrar, hubiera sido peor la catástrofe. Sí han habido inundaciones, han habido pérdidas de vida, pero no para la magnitud que se esperaba. O sea, digamos como que es lo natural, a veces como que uno se conformara con eso. Entonces, esta parte de emergencia, hay, digamos, procedimientos de acción que están preestablecidos
y que para la población tome también sus precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia del evento previsible. Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta declaran con el propósito de que la población y las instituciones también adopten una acción específica ante la situación que se presentan. Se supone que en estos casos, pues, ya habían, digamos, hospitales o áreas de la salud que ya estaban, pues, preparadas para una situación si hubiera sido, pues, un poco más catastrófica. Al interior también de las instituciones, hay que mantener esa comunicación permanente. Lo que les digo, ¿verdad? Ustedes con la cuestión ya a nivel más particular, ¿ve? Pero cuando ya estamos en las instituciones o en la comunidad, hay que tener también esa comunicación con las instituciones que realizan actividades de monitoreo y control. También prestar atención a las recomendaciones impartidas por los organismos de socorro y a la información de los medios de comunicación. Si ustedes, digamos, también escuchan que hay personas que, por más que se les pida que evacúen, y dicen que no salen y no salen. Otro problema serio que pueden tener las diferentes instituciones. Ahora viene la etapa de antes. ¿Se acuerdan que era antes, durante y después? Vamos a la parte de durante. En esta parte de durante, bien feo se escucha, pero que es etapa de situación de emergencia o desastre. Aquí miramos otras, digamos, tipo de terminología, como es la respuesta. ¿Verdad? En esta hay acciones llevadas a cabo ante un desastre y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir también las pérdidas en la propiedad. En esta fase se ejecutan las actividades de respuesta, es decir, aquellas que se llevan a cabo durante el periodo de emergencia o inmediatamente después de lo ocurrido el evento. O sea, digamos, ahorita todavía estamos en esa etapa después de la Julia. ¿Ve? Estas actividades incluyen la evacuación de la comunidad afectada, la asistencia en clasificación y atención básica de heridos, la búsqueda y rescate y el alivio a la población afectada. Este es el periodo de emergencia, es dramático y también traumático, por lo que una mayor atención por parte de los medios de comunicación y de la comunidad internacional se concentra en esta fase, o sea, ya en el desastre completo, ¿vean? Entonces, en la mayoría de los desastres, este periodo pasa muy rápido, excepto en aquellos casos como la sequía, la hambruna y los conflictos civiles y militares, que son sucesos que se pueden prolongar por más tiempo. En las instituciones se deben desarrollar algunas acciones, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se escuche la señal de alarma, debe trasladarse con su compañero a un lugar establecido. Bueno, cuando ustedes estén allí, van a ver que alrededor de toda la universidad, el edificio, vamos a hablar de la facultad a la que usted pertenece y al edificio que también sigue siendo de medicina, al frente, lo que se conoce como Plaza de Salvador Allende, allí hay unas flechas color verde. Entonces, digamos como que es el punto de encuentro frente al edificio. En la zona norte, para aquellos que se van a evacuar, en la parte de la zona norte está también sobre el parqueo, que usted ahí ni la mira por tanto vehículo que hay, ¿ve? Entonces, esas zonas no deberían ni siquiera de estacionarse nadie, ¿ve? Pero las pintan, pero igual, en un momento, pues, encima de los carros van a caer. Y luego, en la parte también, sur, allí está pintado en el piso, en el parqueo, que repito, cuando vayan por ahí, búsquenlo, ¿eh? Y van a ver que hay siempre vehículos estacionados sobre esa señalización. Entonces, esos son casos, cosas ¿verdad? Que a veces la gente como que cumple porque se los están pidiendo que debe de hacer, ¿verdad? Pero que en la hora de los cubos, como decimos nosotros, ¿verdad? Esas cosas pues pueden pasarle esta factura, ¿verdad? Porque hay niños que se desubican, ¿verdad? Con que se desubican los adultos, y ya no digamos la gente, ¿verdad? Los jóvenes igual, ¿verdad? No, yo me voy a ir aquí, no, yo por acá, yo donde le dé la gana, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, son
lo que debe de hacer, ¿ve? Organizar y ubicar primero, pues, a las personas que tienen, pues, prioridad. En este caso, pueden ser los que tienen problemas de discapacidad, los adultos mayores, y que son los primeros que hay que evacuarse, ¿ve? Se procurará también mantener la calma y serenar a los demás. Y debe de evacuarse caminando rápido, sin atropellar, en silencio y en una sola dirección. Se llegará al punto de reunión previamente establecido. Fíjese que estas cuestiones, vea, por más que se digan teóricamente lo que se debe de hacer, las emociones, como repito, a veces le pasan factura a uno, ¿ve? De que usted no sabe qué hacer, que le tiemblan las canillas, que le agarra de llorar, que le agarra de gritar, o lo contrario, veas, con un estado catatónico se queda parado y no sabe qué hacer. Entonces, una vez iniciada, digamos, la evacuación, ninguna persona podrá devolverse por ningún motivo hasta que realmente se ordene por el comité correspondiente o autoridad competente para poder nuevamente, pues, eh, ya sea ingresar o no, igual en su casa, ¿vea? Igual en su casa, o sea, tienen que tener como esa capacidad de resiliencia, como dice el contenido que hemos visto, ¿vea? De que usted dice, bueno, entramos o no entramos, ¿vea? Esperemos o qué esperamos, ¿vea? Entonces, tenemos que tener pues esa capacidad. Y luego viene esta etapa, que es la posterior a la emergencia o el desastre. A esta fase, digamos, le corresponde todas aquellas actividades que se realizan con posterioridad al desastre. En general, se orientan al proceso de recuperación a mediano y largo plazo. Esta fase se divide en rehabilitación y lo que es la reconstrucción. Aquí miramos ese concepto de rehabilitación que consiste en recuperar a corto plazo los servicios básicos e iniciar la reparación del daño físico, social y económico. Entonces, en esto se busca cómo restablecer también los servicios vitales indispensables y el sistema de abastecimiento de la comunidad educativa afectada, ya sea de agua, de luz o de otros servicios básicos que la comunidad tiene. O sea, eso se hace en lo que es la rehabilitación. Reparar también la infraestructura afectada en general y la de los centros educativos. Aquellas personas, digamos, ahorita, pues no tengo ningún conocimiento, pero los que se vieron afectados por el desbordamiento de Río Grande están en esta fase. Están viendo cómo realmente reparan su vivienda, ¿vea? O sacan ese lodo que quedó, las piedras, bueno, y realmente todo lo que se perdió por la... Viene la parte de lo que es la rehabilitación o reconstrucción. Este es el proceso de preparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del desastre. Este proceso de recuperación a corto plazo de los servicios básicos es el inicio de la reparación del daño tanto físico, social y económico. En esta etapa se continúa con la atención de la población que restablece el funcionamiento de los servicios vitales como lo son la energía, el agua, las vías de acceso, comunicaciones y otros servicios como salud y alimentación. Estas, digamos, las instituciones deben desarrollar una serie de acciones como son brindar asistencia psicosocial a la población, reparar los servicios vitales indispensables que se han interrumpido o deteriorado por el desastre, atender las recomendaciones de los organismos de socorro, ¿verdad? Porque realmente hay gente necia, ¿verdad? Entonces, y que no atienden, que saben que existe todavía la amenaza, ¿verdad? Aunque ya haya pasado digamos, el fenómeno, pero existe una amenaza, ¿verdad? De que algún desborde pueda ocurrir, que todavía, o sea, la tierra está todavía cargada de agua y también, además de eso, debe de ser posible desarrollar acciones tendientes al retorno de la normalidad para reiniciar actividades académicas, como es el hecho, vaya, ya ustedes, nosotros pues ya regresamos a nuestras actividades pero en algunas todavía instituciones, el día de ayer pues salían
los departamentos y algunos municipios en los cuales pues todavía no se puede regresar, digamos, a la parte escolar o a la parte académica. Y así sucesivamente yo creo que cada quien tiene que ir evaluando de acuerdo a esta parte de rehabilitación y reconstrucción que se vaya teniendo. Y además de esto, digamos, este restablecimiento de condiciones adecuadas es lo que nos va a permitir. Pero aquí miramos la reducción que aquí es la otra parte tan importante de hacia que la participación de las comunidades que nos da esos nuevos desafíos del desarrollo local. En este marco jurídico dejamos, repito, terminamos con el ciclo de los desastres. Ahora pues iniciamos cuál es el papel fundamental que tiene la organización comunitaria en los casos de desastre. En este marco jurídico existente y las políticas nacionales establecen también la importancia de la participación ciudadana en los procesos de control y gestión pública. También que están involucradas, digamos, la reducción de riesgos de desastres y que se ha convertido en una tarea que involucra a todos los sectores, tanto públicos y privados, y al mismo tiempo que se vuelve también un desafío para el desarrollo local. Esta es, digamos, la importancia, repito, de esa participación que se define como la relación que se establece entre los individuos en su calidad de ciudadano y el gobierno municipal o local con el fin de hacer valer sus derechos, responder a sus deberes e influir favorablemente en sus políticas y funcionamiento. Repito, ojalá que ustedes pues puedan tener esa oportunidad que no han tenido muchos desde el 2015 de estar en un escenario comunitario y poder dar fe de esta participación ciudadana en todo. Aún para nosotros hacer una intervención en la comunidad, pues tenemos que pedir el permiso a estas organizaciones locales que hay en cada comunidad. Y partiendo de eso, así pues va a ser el impacto o la eficacia y que nuestras acciones en una determinada comunidad sean efectivas o no. No es cuando uno llega a tratar de imponer, ¿ve? Entonces, de igual así como llegó a imponer, así mismo va saliendo, ¿ve? Te sacan a patadas del lugar, ¿ve? Cuando hablamos también de esa reducción de riesgos de desastres, estamos hablando de acciones que involucran a ciudadanos y sus organizaciones, así como de gobiernos nacionales o locales, que por lo tanto estamos hablando de participación y relaciones en la búsqueda de respuestas apropiadas para enfrentar desastres y reducir la pobreza. Solo ellos saben, digamos, cómo viven, ¿verdad? ¿Cuál es la zona? ¿Por qué? Una vez ni pregunta por qué usted construyó esta casa, ¿ve? Y pues hay gente que construye donde sea, porque es la única forma que tiene, digamos, para poder hacer su vivienda, ¿ve? Entonces, tomando en cuenta que los procesos de planificación participativa también deben establecer las áreas geográficas sobre las cuales se desarrollan estas acciones, consecuentemente, el municipio es la unidad espacial que está considerada como base para el análisis de las necesidades o el planteamiento de las soluciones. Entonces, cuando se habla de esta participación ciudadana, comúnmente se refiere al espacio político, es decir, cómo los miembros de la sociedad civil, en su derecho que le otorga la facultad de ser ciudadano o ciudadana, se incorporan en un proceso de participación que permite también involucrarse dentro de esta área política con el fin de adquirir poder en la toma de decisiones que involucra el bienestar de una sociedad. El día de hoy escuchaba, ¿verdad?, que cuando se habla de que, mire, que la seguridad alimentaria, nutricional, y que vienen organismos, ONG, que traen dinero para invertir, para que la gente siembre. Hay un requisito, ¿verdad? Para que poder, digamos, apoyar la agricultura local, es que la gente tenga más de una manzana, ¿verdad? ¿Y ustedes piensan que la gente es propietaria en los pueblos, en los cantones?
¿no? Ve, hay gente que alquila las tierras para que la gente que no tiene, digamos, un terreno para poder sembrar, pues como él no está en la capacidad digamos, de sembrar todas las extensiones de tierra que tiene, otros que no la tienen, pues tienen que pagar para poderlo hacer. Entonces, el hecho de no tomar en cuenta la participación de la población en acciones, en políticas, posteriormente esto se vuelve un fracaso. Repito, estas fotografías pues son parte de las esto es aquí en el Achotán, vean, fue creo que de una de las tormentas que casi se llevó todo lo que estaba ahí, vean. Participar significa también que la gente sea capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo y que definen el rumbo de nuestro Estado. O sea, esto es porque si usted no toma en cuenta a la comunidad, cualquier plan, por más hecho o bien elaborado, no va a funcionar si usted no toma en cuenta a la misma población. Lo que es claro que la participación ciudadana es que involucre la sociedad civil por un lado y al Estado por el otro. Entonces, estos dos sectores crean una relación dialéctica, ¿ve? Donde la ciudadanía, que es el estatus asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad, son iguales con respecto a los derechos y deberes, de la clase social que se basa en un conjunto de ideales y creencias y valores. Creo que ustedes con el concepto que puedan tener ya de lo que es comunidad, hablando que es un área geográfica delimitada, en donde la gente que vive allí tiene intereses, objetivos comunes y que viven, digamos, en comunidad, le permite tener también los mismos intereses y en un momento, pues, eh, hablar, ¿verdad? Como comunidad en la toma de decisiones. Esta participación ciudadana local se involucra con el Estado en el proceso de gestión de riesgos para reducir sus vulnerabilidades y prevenir desastres futuros, siendo lo ideal que la población adquiera poder o control y formen parte en la toma de decisiones para poder solventar los riesgos. ¿Ve? A veces cuando la gente le dice, mire, es que viene fulano de tal y dice que se salga, no, es que si fue tantas me cae mal, ¿ve? Porque pertenece a un partido político que no es de él. Pero es eso, ¿verdad? Porque en un momento determinado no se tomaron en cuenta a la población para la toma de decisiones. Esta es otra foto. Yo creo que aquí voy concluyendo mi participación en esta. Esto fue en Guadalupe, ¿verdad? ¿Recuerdan acá lo que ocurrió en el Chinchontepec? Que se trajo toda esa piedra y donde hubieron pues muertes, ¿verdad? No sé si ustedes lo recuerdan, que usted ni siquiera se imagina cómo se podían mover esas grandes rocas. Entonces, por allí estuvimos. Esto es también en la zona de la Chotán. Y acá le he enviado a la licenciada pues un documento en donde es parte de la alcaldía que habla de lo que es la participación ciudadana, específicamente en la parte de esta de gestión de riesgos, para que vean que sí existen políticas de participación ciudadana y que por lo tanto están documentadas. Entonces, hoy vienen y me quedo acá para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Este es el momento que tienen que aprovechar, jóvenes, para que puedan hacer las consultas o exprese cada quien sus dudas si hay al respecto de la clase. A mí me gustan estas clases porque nadie pregunta, nadie oye, nadie es. Pero, pero es así, ¿verdad? Esperamos que en Ojalá el que todos examen, hayan entendido. sí, no, y que en el examen también me demuestren que sí se ha comprendido. Sí, Bueno, exacto. Siempre salen. si no hay preguntas, pues agradecerles. Espero no estén dormidos porque aparte de que hoy no se les puede contar ningún chiste, ¿ve? Entonces, se me duermen.
A veces uno dice, ¿están dormidos? Entonces, agradecerles por su atención, por lo menos se superó el 100 LIC, 100 estudiantes acá, es bastante. Así que espero comprendan esos conceptos que los tienen que manejar de aquí en adelante, ¿ve? En todo este proceso de lo que es gestión de riesgos. ¿Ve? Y poco a poco, pues en cada una de las asignaturas, dependiendo del nivel, pues así también es el tema que se va desarrollando. Entonces, si no Le hay más, agradecemos mucho entonces, licenciada. muchas Ya vi gracias. que estos chicos no han levantado nadie su mano, así de que supongo que no tienen consultas, no hay preguntas. Espero que todo haya quedado claro. La otra semana el desarrollo de la clase taller corresponde exactamente al tema de etapas del ciclo de los desastres y hoy hubiera sido una buena oportunidad de que pudieran aclarar algunos aspectos que vienen en la guía de la clase taller. Yo espero que ya hayan visto que desde el día martes está ya esa guía en la plataforma. Entonces eso sería todo por nuestra parte y agradecerle pues a la licenciada. Esperamos también sus preguntas sobre el tema de clase para el examen. Gracias a Si todos. se los envían, bueno, feliz tarde. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias igual. Gracias, licenciada.